Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos la presencia en estos micrófonos de su programa Líderes de Opinión al señor licenciado en física, Juan Carlos Cobo Losey. Él es empresario del ramo del galvanizado. Ha sido presidente del Centro Empresarial de Veracruz, ha sido presidente de la Federación Centro-Sur de la Coparmex, ha tenido que ver con el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, ha sido además representante de la Asociación Mexicana de Galvanizadores, ha sido presidente más bien, sí. Y también, algo que yo no sabía, recibió la medalla al mérito San José de Calasanz de la Universidad Cristóbal Colón por su actividad como ciudadano, como empresario, como persona. Por eso es una alegría muy grande el tenerlo aquí en estos micrófonos para que nos comente sobre diversos tópicos, sobre diversos temas de actualidad, y por eso le damos la bienvenida. Juan Carlos, gracias por haber aceptado el reto, gracias, muy amable. Gracias por invitarme. Me costó más trabajo esta vez que las anteriores, pero siempre es importante que personas como tú puedan compartir sus opiniones, sus vivencias, sus experiencias, sobre todo para comentarles a nuestros amables radioyentes que México ha pasado por muchas crisis y hasta ahora, hasta de las crisis más complejas, las más difíciles, las que implicaban un reto mayor, hemos salido adelante. Algo sucede en México que cuando está a punto de zozobrar, algo sucede y las cosas mejoran. Y desde luego en esto tiene que ver mucho el ánimo, la participación de la gente, que desde luego ha sabido superar retos complicadísimos, retos que para muchos eran fatales porque era muy difícil que una nación saliera adelante y sin embargo con el tiempo se han podido ir resolviendo. Y bueno, cada época tiene sus retos, cada época tiene sus problemas, pero también cada época va teniendo soluciones. Si te parece bien, para entrar en materia, vamos a platicar cuál es el entorno económico que tenemos actualmente. Estamos hablando de unos meses previos a las elecciones. Bajo tu óptica, ¿cómo está la situación económica? Bueno, yo distinguiría, Paco, entre la situación de nuestra región y la situación general del país, porque creo que no coinciden en esta actualmente. Nosotros, por el tipo de negocios que tenemos, vendemos en toda la República y podemos notar que Veracruz está muy dañado. Nuestra región, a raíz de los dos últimos gobernadores, ha quedado en una situación muy precaria. Hay poco trabajo, poca creación de empleo. Luego hay los problemas del sector petrolero que afectan mucho a la parte sur del estado, porque Pemex, hay que reconocerlo, Pemex es una empresa que ha sido muy ineficiente, que ha tenido niveles altísimos de corrupción. Yo eso lo he vivido, incluso yo llegué a denunciar un caso gravísimo de corrupción en Pemex, que eran unos 300 millones de dólares al año que se robaban en mantenimientos. Entonces, una empresa que simplemente nosotros mismos, más bien directamente las personas que la administraron y los políticos que estaban a la cabeza, han ido destruyendo poco a poco, y al extremo de que prácticamente hoy en día es pura chatarra y con muy difícil recuperación, en mi opinión. Entonces, en la parte sur del estado, el efecto Pemex ha sido muy duro, porque ha despedido mucha gente, se ha parado mucho la inversión de Pemex y ahora la esperanza estaría en la inversión del sector privado, pero parece que va más lenta de lo que se había previsto. Y por otro lado, el dinero público que se robaron las dos administraciones pasadas, ya no circula por el Estado. Eso es un dinero que se perdió, se fue a otros lugares y eso ha afectado también la actividad económica. Por otro lado,
también relacionado con los dos gobiernos anteriores. Tenemos el problema del narcotráfico, que aunque es un problema, digamos, general en todo el país, pero que afecta a la inversión y al ánimo del sector empresarial, porque muchos empresarios son víctimas de extorsiones e incluso, pues no solamente a nivel, hay daños en el sector económico, sino también, por ejemplo, en mi caso, yo he intervenido en un caso de una joven que cayó en manos de los Zetas y de un joven que también cayó en manos de los Zetas. Y son familias destrozadas también por todas estas situaciones, que trabajan con uno, que son colaboradores con uno, pero que no dejan de ser afectados en su ánimo, en sus ganas de luchar, en sus ganas de trabajar, ¿no? Por toda esta situación de inseguridad y violencia que hay en Veracruz. O sea, en ese sentido creo que tenemos que estar conscientes de que nuestro Estado está mal, aunque se nota por lo menos que la caída ya se paró con el nuevo gobierno actualmente en funciones. Falta mucho por recuperar, pero por lo menos puedo pensar o puedo soñar con que ya no nos estamos hundiendo. En el resto del país hay zonas que están progresando tremendamente. Me decían por ahí que hay zonas que están creciendo al 6, al 7, al 8% así es, anual. Así es. Nosotros hemos tenido ventas muy altas en la zona del Bajío, por ejemplo. En la zona del Bajío hay crecimientos económicos en algunos de los estados superiores a China. Y eso a pesar de todo este clima de inseguridad que vive el país, ¿no? Que en aquellas zonas también existe. Entonces, yo pienso que el país en su conjunto no está tan mal como estamos aquí en Veracruz, está algo mejor. Hay otras islas donde se ve cierto progreso, como es en la zona de Yucatán. Ahí nosotros hemos detectado una gran inversión en el sector agropecuario. Hay una cantidad enorme de granjas porcícolas. Muchos de esos cerdos que se crían allí se exportan a China y a otros países. Y nosotros vemos, por ejemplo, bueno, en otras partes del país podemos ver el campo, por ejemplo en Tlaxcala. A mí me asombra ver los antiguos cascos de hacienda que estaban totalmente abandonados, que eran simplemente piedras. Hoy por hoy están volviendo a resurgir y ve uno que hay tractores, que hay camiones, que hay silos. Hay un resurgimiento de la actividad agrícola en esta zona de Tlaxcala y también en de Puebla. Y por supuesto más al norte también se ve esta actividad. Sin embargo, nuestro campo en el estado de Veracruz, pues la verdad no se ve gran evolución. Entonces, yo creo que en conjunto el país no marcha del todo mal, pero tenemos en la parte económica, pero tenemos problemas muy serios en algunos estados de la República. Esto es digamos, una visión a vuelo de pájaro para poder sintetizar la situación en cuanto a la economía y en cuanto al aspecto social. ¿Cómo ves la situación? Mira, basado en lo que yo veo y percibo en mi empresa, ¿no? En las empresas y también en el entorno, yo creo que tenemos un deterioro muy serio de los valores. Cada vez es más frecuente encontrar, por ejemplo, robos. Yo acabo de despedir a una persona por robos y estoy a punto de despedir a otra. Cada vez hay más facilidad para no ser honrados, o sea, más autojustificaciones para no ser honrados. Hay más deshonestidad en general y creo que esto viene determinado fundamentalmente porque de arriba hacia abajo el país se ha ido corrompiendo. Yo ahí en eso, por ejemplo, discrepo mucho de López Obrador. Él cuando dice que si se cambia el presidente de la República y el presidente es honrado, el país así de manera milagrosa se va a volver honrado, creo que es de una ingenuidad total. Lo cierto es que aunque el presidente de la República fuera la persona más honrada del mundo, la sociedad ya está en gran medida corrompida y esto no va a cambiar de la noche a la mañana. No olvidemos el año pasado, cuando aquí en Veracruz vimos los saqueos a los centros comerciales, a las tiendas, y veíamos gente que iba toda la familia a robar.
Y además no eran precaristas, no era gente necesitada, muchos de ellos llegaban en motocicleta, llegaban en automóvil, y bueno, que tiene una motocicleta y que tiene un automóvil, bueno, pues no es alguien que forzosamente no tiene para comer. Entonces, esto efectivamente habla de cómo se han ido de alguna forma perdiendo los valores, y sobre todo al haber impunidad, al existir impunidad, al no haber sanción para los infractores de la ley, pues esto es una especie como de invitación para que aquellos que dudaban a lo mejor en cometer un delito por el temor a ser detenidos, a ser encarcelados, pues al ver que no pasa nada, automáticamente se sienten ellos motivados o más seguros de poder cometer algún ilícito sin recibir un castigo. Pero fíjate, Paco, para mí lo más impresionante de esos saqueos del año pasado fue el que los padres llevaran a sus hijos. Siempre ha habido crimen, en todas las sociedades hay crimen, en todas las sociedades hay gente que es ambiciosa, que quiere prosperar con el sudor de la frente de otros. Eso existe en todas partes. Con el sudor del de enfrente. Con el sudor del de enfrente. Pero lo que es dramático es que antiguamente aquel que hacía eso por lo menos trataba de disimular y que no se notara. Y por supuesto, no darle a sus hijos la imagen de que el padre... El mal ejemplo y de que el padre es un ladrón. Trataban de simular. Pero cuando la sociedad pierde la vergüenza, estamos en mayores problemas, porque entonces ya no se ve ese acto como algo malo que lo hago porque me beneficia de alguna manera, sino trato de venderle la idea a mis hijos de que ese acto es bueno y que yo estoy haciendo lo correcto, cuando es absolutamente falso. Eso que me comentas es algo crítico, porque alguien me comentaba que, preguntándole a un grupo de alumnos que querían ser de grandes, que estaban obviamente en una universidad, pues hizo una especie de encuesta y le decían, pues, ¿qué quieres ser tú a la hora de salir de la escuela, a la hora de salir de la universidad? Y él decía, yo practicar mi profesión, tener una trayectoria adecuada en la actividad a la que me voy a dedicar, relacionada obviamente con lo que había estudiado. Pero esos eran minoría. La mayoría decían, yo quiero ser político. Así es. ¿Por qué? Preguntaba. Político porque es una forma de escalar un cargo sin tener la capacidad. Político porque es una forma de hacer dinero sin mayor esfuerzo y ahora sin tanto riesgo, porque sabemos muchas veces, lo ha mencionado los medios de comunicación, de algún político que roba, saca millones, pero tengo entendido que ahora el delito de manejo de recursos de procedencia ilícita ya no es un delito grave, por lo tanto puedes recibir o puedes permanecer libre mientras se lleva a cabo el juicio, con todas las oportunidades que tienes, inclusive de huir. Entonces, ha habido yo diría, una pérdida de valores junto con una especie de permisividad, de tolerancia, que facilita la comisión de ilícitos. Y obviamente, en arca abierta, el justo peca. Sí, así es. Vamos a ir a una pausa y continuamos platicando con el señor Juan Carlos Cobo Losey. Continuamos en su programa Líderes de Opinión y seguimos platicando con el licenciado en física Juan Carlos Cobo Losey. Juan Carlos, verdaderamente, bajo ese enfoque, pues es una situación muy crítica la que este candidato está presentando, pero pues lamentablemente nos da la impresión por el número de personas que lo apoyan, que se calcula que debe ser un 35%, 30 o 35% del padrón electoral, parece no darse cuenta. Hay temas que a mí me preocupan mucho, el hecho de que va a dar salarios sin trabajar, becas al por mayor, en fin, ayudas sociales, etcétera, etcétera, que si hacemos números eso vale cientos de miles de millones de pesos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Hay varias opciones, una es pedir prestado, lo cual nos va a endeudar más, otra es subir los impuestos y otra más es dejar de hacer infraestructura, que es lo que este país requiere para avanzar, para dedicar ese dinero a ese tipo de apoyos, que si bien no resuelven nada desde el punto de vista de clientelismo electoral, dan muy buenos resultados porque jala muchos votos.
¿Quién no va a querer votar por una persona que le va a ofrecer a alguien un sueldo sin trabajar? Nada más que ese sueldo tiene que pagarse con dinero y ese dinero tiene que salir de algún lado. ¿De dónde va a salir el dinero que se les va a pagar a los que no trabajan? Pues de los que sí trabajamos. Así de sencillo y de triste y de peligroso. Mira, yo creo que hemos hablado de los 3 candidatos. Voy a poner un ejemplo. Para mí la economía es como una vaca. Es una vaca lechera que entre todos o muchos alimentamos a la vaca, la cuidamos, le damos de comer, le damos sus vitaminas, sus vacunas para que la vaca dé leche. Hay otros muchos que no se preocupan de la vaca, que no le dan de comer, pero que sí quieren de la leche. Esos son los corruptos, ¿no? Ellos no dan de comer, ellos no producen nada, no se preocupan de la vaca, nada más. Pero quieren su leche. Pero nada más quieren su leche, ¿no? El problema, todo eso, esa gente hace daño, ¿no? Son los corruptos, hacen daño, pero en el fondo no quieren matar la vaca. No la quieren matar porque maman de ella, ¿no? Están chupando de la vaca. No ayudan a mantenerla, no la cuidan, como sí hacemos los trabajadores y los empresarios, que somos los que le damos de comer a la vaca, pero no la quieren matar porque de ella están mamando. El problema está cuando hay gente, o el problema más serio, cuando hay gente que realmente, y a veces con razones muy justificadas, está enojado con la vaca. Porque la vaca es injusta, la vaca le da más leche a los corruptos que a los trabajadores, le da más leche a los deshonestos que a los que llevan la vida honradamente. Entonces se llegan a enojar tanto que al final quieren matar la vaca. En lugar de acabar con los deshonestos, quieren pegarle a la vaca. A la vaca. ¿Por qué? Porque esa vaca no funciona. Entonces llegan a una conclusión errónea y es que la vaca no funciona. Entonces hay que quitar la vaca. Y entonces puedes hacer, y tenemos ejemplos históricos, el caso de Cuba, por ejemplo, el caso más reciente de Venezuela, donde son países que efectivamente tenían gobiernos corruptos, había mucho corrupto, pero al final llegan al poder los que quieren matar la vaca. Y no solamente la quieren matar, la matan. Y entonces al resultado, y hay un periodo de tiempo en el que te comes a la vaca, en el que puedes vivir de lo que queda de la vaca, ¿no? Te la vas comiendo, pero llega un momento en que ya no hay nada. No hay vaca, no hay leche. No hay leche, no hay carne y no hay nada. Y entonces vives en la miseria total. Entonces, yo no sé si López Obrador esté en esa idea de matar a la vaca, pero sí sé que hay mucha gente a su alrededor que sí es partidaria de matar a la vaca, sobre todo los grupos de extrema izquierda, porque ellos están en contra del sistema capitalista. Y el sistema capitalista es la vaca. Entonces, como ellos están en contra de ese sistema, hay que matar a la vaca para crear otro animal que produzca. Pero lo malo es que la historia nos demuestra que nunca logran que haya otro animal que produzca. ¿Y por qué no logran que haya otro animal que produzca? Porque en las ideas socialistas hay un error fundamental. Y el error fundamental es que, decía Marx, o no sé si fue Lenin o Marx, uno de los dos, decía, en el comunismo hay que dar a cada quien según sus necesidades y hay que exigir de cada quien según sus posibilidades. Esto que suena muy bonito es tremendamente antiproductivo. Si a los que dan de comer a la vaca les vamos a dar muy poco porque son muy productivos, porque ellos saben ganarse la vida muy bien, pues al final dicen, ¿para qué le voy a dar yo de comer a la vaca? Si resulta que le dan al que no produce nada y que se hace pasar por tonto, a ese le dan más, pues ¿por qué yo voy a trabajar para alimentar la vaca si el holgazán, el mañoso, el corrupto está recibiendo de la vaca mucho más que yo, que soy el que la alimento y la cuido? Entonces al final, en el comunismo lo que acaba ocurriendo es que nadie quiere producir y todo el mundo quiere consumir. Y una sociedad donde muy pocos producen o casi nadie produce y todos quieren consumir, al final no produce nada, o produce muy poco. O produce miseria y hambre. O produce miseria y hambre. Y entonces, estas políticas de dar a cambio de nada, pues es esa idea en el fondo, si te das cuenta. Que dice, a cambio de nada, es a cambio de votos. Bueno, a cambio de votos, pero votos para él, pero a la gente no le está exigiendo nada a cambio. Yo te doy, yo te regalo, que al final no te regala, porque lo que estás haciendo es agarrar pedacitos de la vaca, estás matando la vaca, les te estoy dando para que tú me sirvas a mí,
y me obedezcas por interés. Y entonces lo que haces es un grupo político. Lo que tengo son seguidores, son clientela política, como tiene Chávez en Venezuela o como tenían los Castro en Cuba. Acabo teniendo mucha gente que yo puedo usar en manifestaciones, que van a ir a mis discursos, como hacía el PRI también con los ejidatarios y los trabajadores sindicalizados. Ahí hay otra incongruencia de López Obrador. Si López Obrador realmente está en contra del sistema priista, tendría que estar proponiendo ahora mismo que se desaparezca la cláusula de exclusión de los contratos colectivos de trabajo, porque en México los trabajadores sindicalizados son esclavos del sindicato, no son hombres libres. Entonces, si tú realmente quieres que la gente sean ciudadanos libres, empieza a poner en tu agenda como un objetivo principal el que se quite la cláusula de exclusión de los contratos colectivos de trabajo, que además es anticonstitucional, pero que desafortunadamente ni el PRI ni el PAN hicieron nada por cambiarla. Pero eso lo que hace es sostener un clientelismo político. Y lo que está queriendo López Obrador es crecer ese clientelismo político al más puro estilo priista de todos los tiempos. Con lo cual, pues nuevamente, un incongruente. A mí me preocupa el hecho de que el llevar a cabo todos los programas que él propone de regalar dinero requerirá una cantidad enorme de recursos que no sabemos de dónde va a sacar. Me preocupa también que dice que quiere parecerse a Juárez y a Lázaro Cárdenas del Río. Pues Juárez tuvo también sus claroscuros, tuvo aciertos enormes, que esos son innegables, los libros de historia lo dicen, pero también Juárez pretendió perpetuarse en el poder, estuvo 14 años en la presidencia y dicen que pues ya no continuó porque la muerte lo alcanzó en el año 1872, sino quién sabe cuántos años más hubiera estado. No vaya a ser que en este caso el señor López Obrador llegue y luego haga un mitin ahí en Plaza de la Constitución con 1 millón de personas o medio millón de personas que vayan supuestamente a pedir que continúe y no se quiera ir. Ese es otro riesgo. Y en cuanto a Lázaro Cárdenas del Río, pues lo conocemos todos por el tema de la expropiación petrolera, etcétera, pero también repartió lo ajeno, sin pagar, sin liquidar, quitó tierras pues inclusive a pequeños propietarios y las distribuyó. Es muy fácil ser populista, o era muy fácil ser populista en este país, repartiendo lo ajeno sin previa indemnización. Entonces, ese tipo de actitudes al final, como la de Lázaro Cárdenas, que inclusive generó una carta que Calles le envió reclamándole, y esto motivó que él lo expulsara y lo exiliara del país, tuvo que irse a Los Ángeles, California. Pero bueno, eso de hacerle al rey mago y repartir cosas, regalar cosas, pero regalar lo ajeno, no regalar lo propio, pues es también un acto de incongruencia que ojalá no se dé nunca más en México, porque cada vez que eso se presenta, ese tipo de actividades o de actitudes se presenta, simplemente el país retrocede. La gente no va a trabajar con igual entusiasmo si corre o siente que tiene el riesgo de que alguien le quite el producto de su esfuerzo, de su trabajo y de su ahorro. Mira, es que López Obrador tiene tantas incongruencias. Por ejemplo, si pones de ejemplo a Juárez firmó los tratados McLean-Ocampo. En esos tratados, Juárez le cedía a Estados Unidos la mitad del territorio de México actual, ya habíamos perdido la mitad norte, pues de lo que nos quedaba le cede la mitad del territorio actual prestado por 100 años. Y fue el hecho de que viniera en Estados Unidos la guerra de secesión la que evitó que ese tratado entrara en vigor, que ya había sido aprobado por el Senado mexicano. El Senado de los Estados Unidos lo rechazó porque ya se veía la guerra entre el norte y el sur y pensaron, los del norte, que tenían la mayoría, pensaron que los del sur se iban a beneficiar con la riqueza minera del norte de México y se podían industrializar y entonces ser más difícil la guerra para ellos. Pero Juárez les entregó eso, y si alguien en México es difícil encontrar el texto del McLean Ocampo, pero se puede encontrar en Estados Unidos,
la parte americana. Y ahí está cómo Juárez traicionó a México. Entonces no entiendo cómo, si Juárez hizo esta traición, probablemente por favores que los americanos le hicieron a él en la lucha contra los conservadores, porque ya sabes que estuvo aquí derrotado, estaba en Veracruz. Iban a ser derrotados y llegaron unos barcos americanos a salvarle. Apoyarlo. Entonces, bueno, quizá en gratitud a eso les ofreció, bueno, y la admiración que él tenía por los Estados Unidos, les ofreció ese tratado. Entonces, ¿cómo puedes criticar a los gobiernos, digamos, de Salinas para acá, que han permitido la inversión extranjera en minería, en puertos, en petróleo, y por otro lado admirar a Juárez, que no es que les entregara eso, les entregó el territorio? Porque yo no puedo imaginar que los americanos, después de tener 100 años prestados la mitad del territorio mexicano, nos lo fueran a devolver. O sea, entonces no entiendo cuál es la lógica de sus comparaciones. Muy bien. Y en cuanto a Lázaro Cárdenas, bueno, para cerrar en cuanto a Lázaro Cárdenas, pues lo del petróleo, ¿no? México en el año 38, si mi memoria no me falla, que es cuando la expropiación, ¿no? El año 38 era el segundo productor de petróleo del mundo. Y después de la expropiación, como 5 o 6 años después, estábamos importando petróleo de los americanos. Yo recuerdo un caso muy curioso que pasó en esa época, que fue un populismo tremendo. Los ferrocarriles tenían algunos problemas. Entonces, en lugar de reestructurarlos, simplemente le entregó el manejo de los ferrocarriles al sindicato. Obviamente, acabaron con los ferrocarriles. Así es. Juan Carlos, es un tema muy vasto que obviamente en una plática de 1 hora no se pueden atender y tocar todos los temas. Yo creo que vamos a continuar platicando sobre estos asuntos, sobre todo faltando 1 o 2 semanas para las elecciones. Si te parece bien, te volvemos a invitar. Vamos a ver cómo están los números para entonces y tendremos ya seguramente elementos para poder volver a tocar el tema en un intento de hacer que la gente reflexione. El voto es libre y secreto. La gente debe votar por quien considere, después de un análisis, el idóneo, el mejor, o como tú decías, el menos malo, para poder dirigir los destinos de este país. Y la idea es que a través de estos programas podamos nosotros abrirle los ojos a la gente para que pueda tener una visión mejor, más clara de la realidad, y de esa forma, cuando emita su voto, lo haga, quiero decir, con mayor certidumbre, con mayor posibilidad de elegir a quien realmente venga a ayudar a México y no de quien venga a ayudar a hundirlo. Eso sería terrible. Esta elección es la más importante en los últimos 30 años. Seguramente. El riesgo para el país es muy grande. Seguramente, por eso tenemos que pedirle a todo mundo que reflexione su voto. Juan Carlos, gracias otra vez por tu visita aquí, por tu presencia, por tus comentarios siempre muy interesantes que compartimos desde luego con nuestro amable auditorio. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias, Juan Carlos. A ustedes les damos las gracias por el hecho de habernos acompañado en su programa Líderes de Opinión, y les ofrecemos que Dios mediante la próxima semana en esta misma estación estaremos conduciendo otra vez el programa. Mientras tanto, les deseamos a todos que tengan un muy feliz fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto. Continuamos platicando con el contador, iba a decir, con el licenciado Juan Carlos Cobo Losey, licenciado en física. Juan Carlos, estamos platicando sobre la permisividad que nos lleva a la corrupción, que nos lleva al cinismo, que nos lleva al hecho de que se cometan delitos que no son sancionados, y eso de alguna forma estimula la comisión de nuevos actos delictivos. ¿Qué consideras tú que debía de cambiar o cómo consideras que debía de atenderse este problema para tratar de frenarlo y revertirlo y volver otra vez a un cauce institucional, desde luego en el marco de la ley, de una ley adecuada, no una ley hecha a modo para proteger a los delincuentes, que permitiera de alguna forma recuperar lo que se ha perdido, recuperar
valores, recuperar credibilidad, recuperar confianza, recuperar ánimo y recuperar esperanza? Mira, yo creo que hay que actuar pues diría en 3 áreas. Una, mucha gente es buena o es honesta porque está convencida de que la honestidad es un bien para los demás. Otros son rectos porque tienen temor de Dios. Entonces tienen una fe que les hace temer que Dios los castigue por hacer algo. Y hay algunos que tal vez no cometerían algún delito por temor a que hubiera represalias, de que tuvieran algún castigo por ese delito, alguna sanción humana, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar en los 3 frentes. En el trabajar en el frente, aunque esto suene en contra del Estado laico, pero yo creo que las religiones en general ayudan a hacer mejor a las personas, porque inducen a pensar y a reflexionar sobre nuestro comportamiento, sobre el hacer el bien a los demás y no solamente pensar en nuestro bien. En ese sentido, las religiones son sumamente útiles. Por otro lado, en la educación darle prioridad a la enseñanza de valores. Yo pienso que en las últimas décadas en el mundo se ha cometido un grave error en el tema educativo. Y es que se le da más importancia al aprendizaje de matemáticas, de física, de química, de lenguaje, que a la formación de la persona. Y yo creo que todo el conocimiento técnico, científico, filosófico, literario, lo que sea, es simplemente un arma que se puede usar para el bien o para el mal. Lo más importante en la educación debiera ser enseñar a la persona, al niño, a ser una persona de bien, a buscar hacer el bien, a estar convencido de que debe actuar por el bien, y no por el bien propio, sino por el bien de la comunidad, por el bien de todos. Yo creo que esa es la parte fundamental de todo proceso educativo. Enseña a las personas a ser personas de bien. Debe ser el objetivo, el objetivo primordial. Lo demás es útil como instrumento para que tú puedas hacer más bien o puedas hacer más mal. La energía nuclear, lo mismo produce un reactor nuclear que genera electricidad que una bomba atómica que mata a millones de personas. O sea, son instrumentos, son armas que nos permiten hacer el bien o hacer el mal, pero si nuestra conciencia no está bien formada, entonces simplemente nos convertimos en una sociedad donde las personas actúan por conveniencias y las conveniencias son de corto plazo. Es decir, por ejemplo, estas familias que fueron a robar a las tiendas, ellos no estaban pensando en las personas robadas, porque puede uno pensar, bueno, fueron a robarle a Sams, a Chedraui, a empresas muy grandes y no les vas a hacer mucho daño. Pero hubo empresas chiquitas, negocios pequeños que también fueron saqueados. Y muchos de los saqueadores probablemente tenían más dinero que los saqueados. Entonces no les importó hacer daño a gente que era igual que ellos o que estaba en condiciones peores que ellas, porque simplemente estaban pensando en sí mismos, egoístamente. Entonces, eso tenemos que erradicar ese egoísmo irresponsable, donde solo buscamos hacer lo que a nosotros nos conviene sin pensar en las consecuencias sobre otros de nuestros actos. Fíjate que es interesante la reflexión que haces. A veces la gente dice, yo robo o me llevé esto, pero no le hago gran daño, es una empresa muy grande. Yo quiero decir que esas empresas están aseguradas y normalmente, salvo excepciones, pero las compañías aseguradoras pagan los daños. Nada más que las compañías aseguradoras no pierden, por lo tanto, en el periodo siguiente, las primas de riesgo suben y cobran más las aseguradoras, les cobran más a las tiendas. Y esa sobreprima o ese precio adicional que tienen que pagar, pues al incidir en sus costos que hacen las tiendas, pues los tienen que reflejar en sus precios. Y por lo tanto nosotros los consumidores acabamos pagando lo que otros se robaron. Así es. Lo cual es totalmente injusto. Alguien me decía también, yo actualmente dedico el 3% de mis ingresos a lo que es seguridad. 3%. O sea que la inseguridad
la tenemos que venir pagando todos. Sí, ¿Por qué? Porque es parte del costo, lo reflejan en el precio y tenemos que pagar las cosas más caras porque hay inseguridad. O sea que de alguna forma la sociedad en su conjunto termina pagando los robos, los saqueos, los desfalcos, y en el caso del gobierno, pues acabamos pagando los platos rotos cuando hay un funcionario público ladrón que se roba un dinero que debe ser para construir hospitales, para tapar baches en carreteras, para dignificar las escuelas o para atender cuestiones que son prioritarias para la comunidad. Sí, así es. Al final la sociedad paga por todos sus pecados. Fíjate que tú comentabas hace un momento que hay una tendencia al robo, al saqueo, a la corrupción, y yo tuve la oportunidad de ver uno de tantos mensajes que se mandan en internet, un estudio que hicieron unos muchachos muy interesantes, muy interesantes. Resulta que un grupo de muchachos se acerca a un parque público en algún lugar del país, llevan una cámara escondida y el ejercicio que se hace ahí en ese experimento es encontrar a alguien que vaya pasando en la calle y le dice, uno de los jóvenes que participan en este experimento, le dice a la persona que va pasando, hazme un favor, venme a comprar un chicle aquí a la tienda que está cerca, me traes el chicle y el cambio. Y le da un billete de 200 pesos. Sale corriendo la persona, él dice lo más seguro es que no regrese, se vaya con el dinero o con el chicle y con el cambio. Y él hace unos números, dice, bueno, si regresan 5, porque van a escoger a 10 personas que hagan ese experimento, si regresan 5, quiere decir que la corrupción es del 50%. Si regresan 3, pues quiere decir que 7 se llevan el dinero, la corrupción es del 70%. Muy sencillo. Bueno, el caso es que ahí se rompieron los paradigmas. Los 10 encargados de ir a comprar el chicle regresaron con el chicle y el dinero. Y los escogieron precisamente por su indumentaria para escoger a gente que estuviera realmente necesitada. Y de esa manera tener más posibilidades de que se quedaran con el chicle y el vuelto. Curiosamente regresan los 10 y los entrevistan. Es que estás tocando un punto muy importante. Y los entrevistan y les dicen, oiga, ¿y usted por qué regresó? Dice, porque yo le pido a Dios que me ayude todos los días a que venda. Yo soy vendedor ambulante y si me robo el dinero, ¿con qué cara le voy a pedir a Dios que me ayude? Interesantísimo, interesantísimo. Y así todos van dando una explicación que emociona. Y finalmente dice, los jóvenes que hicieron el experimento, dice, tuvimos que retirarnos, porque con esos datos, todas las estadísticas, todas las encuestas se vieron abajo. ¿Ibas a comentar algo? Sí, porque estás tocando un tema muy importante y es una de las grandes mentiras de nuestro tiempo. El que la pobreza es la causa del crimen. Eso es absolutamente falso. La pobreza no es la causa del crimen. La causa del crimen es la ambición y el vicio. El estado más pobre de México es Chiapas. Es el que tiene menos criminalidad. Ahí se rompe. La India, hoy en día ya ha prosperado algo, pero hace 20 o 30 años era un país paupérrimo, no pobre, paupérrimo. Y prácticamente no había robos. México hace 50 o 60 años era mucho más pobre que hoy en día. Y había mucho menos crimen que hoy en día. La pobreza no es la causa del delito, eso es una gran mentira. La causa del delito es la ambición y el vicio. El vicio te reclama dinero para satisfacer el vicio y la ambición es el querer ser más de lo que eres de la manera que sea. Qué bueno que mencionas esto porque yo estoy totalmente en contra de la legalización de la marihuana. No conozco un solo país en el mundo que haya progresado permitiendo los vicios en su juventud. Ninguno. A veces cuando las autoridades no pueden encontrar algo, pues prefieren unírsele. ¿Y qué? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues vamos a autorizar la marihuana con fines recreativos o lúdicos o algún invento.
Dicen que la marihuana es la puerta, que es una droga, pues, tal vez de las menos dañinas en relación con otras más potentes, pero que esa es la puerta de entrada a drogas más fuertes. Yo creo que debemos de regresar a valores, debemos de regresar a los valores, para decirlo correctamente, y debemos de regresar a esa cultura de respeto, de solidaridad que antes teníamos y que por alguna razón hemos ido poco a poco perdiendo. Vamos a ir a una pausa y continuamos en un momento más. Continuamos en su programa Líderes de Opinión platicando con el licenciado en física Juan Carlos Cobo Losey. Juan Carlos, efectivamente la pobreza no es, digamos, la puerta de entrada a la comisión de delitos. A veces la gente de menos recursos tiene más valores, tiene más fe que gente con un nivel socioeconómico mayor. Entonces, pues volvíamos al tema, tenemos que regresar a los principios si es que queremos sacar adelante este país. Y esa es tarea, pues, de nosotros los ciudadanos. Nadie va a venir de otro país a resolver nuestros problemas. Tenemos que desarrollar métodos, sistemas, actitudes que nos permitan ir recuperando poco a poco el tiempo perdido y sobre todo valores que se han ido perdiendo con el tiempo. Cada 6 años, y ahora entramos a materia político-electoral, cada 6 años tenemos elecciones. Yo no sé por qué 6 años, si antes eran 4, y en Estados Unidos son 4 con opción a reelección, pero aquí son 6. Yo decía en una ocasión que, lo decía entre serio y broma, que habían puesto 6 años, porque en 6 años a la gente se le había olvidado ya las promesas que el presidente saliente hizo cuando estaba en campaña, a tal grado de que el candidato o los candidatos que iban a contender en las elecciones siguientes, pues tenían otra vez argumentos suficientes para volver a prometer lo mismo y correr el riesgo de que otra vez pasara lo mismo, es decir, que no pasara nada y las cosas no cambiaran. Pero bueno, finalmente cada 6 años en México, algunos se nos quita el sueño porque vemos candidatos que traen ideas aparentemente muy buenas, pero con unas bases muy endebles. Hay candidatos que ofrecen regalar cosas, resolver todo de la noche a la mañana, bajar la delincuencia al 50%, soluciones mágicas que pues no están lo suficientemente bien fundamentadas como para poder garantizar que se podrán llevar a cabo. Eso genera una gran inquietud a tal grado de que algunas inversiones se detienen a ver qué sucede. Algunas personas pues tienen temor de lo que pueda pasar. Sabemos que hay 3 poderes en México, el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial, pero definitivamente el más importante por usos y costumbres es el presidencial, el poder ejecutivo. El ejecutivo desde hace muchos años, yo creo que desde la época de Calles y de Lázaro Cárdenas, tiene controlados a los otros poderes. Y esto hace que ese equilibrio que se necesita en un país para guiarlo en forma adecuada, pues no es lo suficientemente fuerte como para poder asegurar que este país va a mejorar, va a progresar sin tensiones sociales, sin actos que en un momento dado generen una crisis económica o una crisis social enorme. Concretamente, ¿cómo ves tú la situación? ¿Qué opinas de los candidatos? ¿Qué opinas de los candidatos independientes, que al final solamente quedó una, los otros por hacer trampa con las firmas quedaron fuera? ¿Cómo ves tú el entorno? Mira, voy a empezar por la independiente, ¿no? Creo que no hubiera sido quizá mala candidata si hubiera estado en un partido, pero como independiente no tiene ninguna posibilidad. Sí, tiene una posibilidad, que es la de fragmentar el voto opositor. Sí. A lo mejor esa es su función. Y entonces, pues en ese sentido puede resultar negativo, ¿no?
Sobre los demás, los tres candidatos más importantes, pues la verdad es que creo que no hay uno bueno. En mi opinión, no hay uno bueno. Entonces tenemos que movernos entre el mal, dentro del mal menor, porque, pues mira, por ejemplo, en cuanto a los... yo creo que lo fundamental para saber si un candidato es menos malo o más malo está un poco en la congruencia, ¿no? Ya he dicho de antemano que no me parece que ninguno tenga la capacidad o si tiene la capacidad no tiene la honestidad suficiente, u otro puede tener la honestidad pero no tiene la capacidad. Entonces es una cuestión difícil, pero hay una cosa que sí me parece muy importante para medir los valores de la persona, hasta donde se puede dentro de una campaña política, porque en la campaña pues se dice lo que la gente quiere oír. Yo no conozco ningún candidato que le diga a la gente voy a tener que subir los impuestos, voy a tener que hacer que la gente trabaje más, les voy a poner condiciones más duras. No existe ningún candidato que hable enteramente con la verdad. La democracia tiene ese problema, de que se trata de vender una idea que suene bonito para obtener los votos y al final pues se hará lo que se pueda hacer, en el mejor de los casos. Entonces, la congruencia creo que nos indica algo sobre si una persona tiene valores o no, que eso es lo que yo creo que a la hora de la verdad debiera importarnos más. Necesitamos valores, necesitamos gente con valores. Entonces, por ejemplo, Meade, el del PRI, es un hombre con una gran experiencia, quizás sea el más preparado de los tres candidatos, el que quizá podría ser el menos malo, pero está en el peor partido posible. El partido que nos ha llenado de corrupción, que ha dañado el país durante 90 años porque ha usado la corrupción como instrumento de enriquecimiento y de control, y porque además pues es el que ha creado todos los sistemas de compra de votos, de despensas, todos los sistemas que hemos visto a lo largo de años para manipular al pueblo son creación del PRI. Entonces, el PRI es un mal partido, aunque quizá tenga un candidato que no sea tan malo, pero ahí hay una falla de congruencia del señor Meade. Si yo soy una persona decente, si yo no robo, si yo no miento, si yo quiero realmente el bien de México, yo no puedo trabajar con gente que sé que no lo es. No puedo trabajar, porque sé que yo no puedo garantizar la honestidad si estoy rodeado de gente que no es honesta. Yo no puedo garantizar la democracia si sé que mi partido compra los votos. Entonces, me perdone el señor Meade, pero no es congruente. Anaya. Anaya es una persona que milita en el PAN, que bueno, los 2 sexenios que tuvo el PAN pues tuvieron sus luces y sus sombras, pero fueron en términos generales, por lo menos los números lo indican, un poco mejores que los del PRI. Y el PAN luchó por el poder porque hubiera democracia, verdadera democracia en México. Tú y yo pudimos conocer a Cloutier, un verdadero héroe de México, que dio su vida por hacer de México una verdadera democracia, y vemos, o yo he visto con tristeza, que en el PAN poco a poco empezaron a permear los vicios del mismo PRI. Empezaron a copiar los vicios que antes habían criticado. Exactamente, y entonces este hombre que está por el PAN pues también es incongruente porque está en un partido que defiende la democracia, pero hizo todo lo posible para ser el candidato del partido fuera de todo sentido democrático. Entonces también es incongruente. Quizá no sea tan malo en otras áreas, pero no es congruente. Y el último, que es López Obrador, pues López Obrador, también que me perdone, pero es de una incongruencia brutal. Primer lugar, de todos los candidatos que hay, es el único que ha militado en el PRI. Ninguno de los otros candidatos ha sido priista y sin embargo se la pasa hablando todo el tiempo de lo malo que es el PRI. Y él llegó a ser presidente del PRI en Tabasco y llegó a intentar ser gobernador, nada más que no se la dieron. Entonces, eso ya, ¿por qué no en aquella época, cuando eras el presidente del PRI, no denunciaste las cosas malas que hacía el PRI?
Porque en aquella época que tú eras el presidente en Tabasco del PRI y querías ser gobernador, no te importaba que el PRI hiciera todo tipo de mañoserías para ganar las elecciones. Ahora que tú hablas de que es la mafia del poder, ¿no? Él dice que el PRI es la mafia del poder, ahora añade a los panistas a la mafia del poder. Todo el que no está con él es de la mafia del poder. Pero espérate, no se queda ahí su incongruencia. Bueno, luego, por ejemplo, él habla de lo que decía antes, de que si él llega al poder y no roba, entonces todo se va a arreglar. Eso es absolutamente ingenuo. Eso es ingenuo. Tú puedes garantizar, yo en mi empresa, yo sé que yo no robo a los demás accionistas de la empresa, pero eso no ha evitado que otros empleados y obreros hayan hecho robos. Aunque yo sea honorable, abajo de mí puede haber gente que no lo sea. Y entonces seguir haciendo cosas indebidas. Entonces, ¿cómo es que él cree que puede garantizar que todo el aparato de gobierno, toda la estructura del Estado, que es una estructura que está en gran medida podrida, de repente, de la noche a la mañana, porque él es la cabeza, se va a convertir en hermanitas de la caridad y nadie va a robar y todo el mundo va a ser honrado? Claro, eso es una incongruencia total y una ingenuidad también enorme. Luego, ¿cómo puedes ofrecer que vas a dar perdón a los narcotraficantes cuando los narcotraficantes son culpables en México de genocidio? Ya no olvidémonos de la droga, de envenenar al pueblo mexicano, envenenar a los jóvenes. Hablemos de genocidio. ¿Cuántos miles de muertos no hay en el país? ¿Cuántos decenas de miles de desaparecidos no hay en el país? ¿Cómo puedes perdonar que se le arrebate la vida a miles y miles de jóvenes que no aparecen por ningún lado? ¿Cómo puedes perdonar eso? ¿Cómo puedes perdonar a los policías que trabajan para los narcotraficantes y que les secuestran a los jóvenes y los entregan a los narcotraficantes para que luego no aparezcan esos jóvenes? ¿Cómo puedes perdonar eso? Si tú llegas a perdonar ese tipo de delincuencia tan brutal, tan sanguinario, pues tienes que abrir las cárceles, todas, porque muchos de los que están en la cárcel, la inmensa mayoría de los que están en la cárcel, delitos menores. Son delitos mucho menores. Entonces no es congruente que tú quieras perdonar a los peores criminales y mantener en la cárcel a los que son criminales menores. Eso es absurdo. Luego, otra incongruencia de él. Dice, el mejor época de México en la economía ha sido la época de Echeverría, lo cual es una barbaridad. Cualquiera que analice un poquito la historia de Echeverría es el gran disruptor que rompe 3 sexenios de progreso. De desarrollo estabilizador que teníamos. Sí, destruyó un proceso de crecimiento económico que venía teniendo México durante 3 sexenios, que había convertido a México en el país modelo dentro de los países en vías de desarrollo. Por eso a México le dan una olimpiada y un campeonato del mundo, porque llevaba 3 sexenios de crecimiento ordenado y a alto nivel. Y llega el loco de Echeverría. Además, ¿cómo llega? Echeverría llega tras la matanza de Tlatelolco, donde gente de él mata a los estudiantes, y luego va a ser el presidente que mata en el jueves de Corpus, también a estudiantes. Y dicen, es que con él tuvimos la renta per cápita más alta. ¿Cómo que la renta per cápita más alta? Sí, hubo una renta per cápita muy alta, gracias a créditos externos, justo antes de la devaluación, pero no me la midas antes de la devaluación de Echeverría, mídemela después, porque el resultado total del sexenio de Echeverría es después de la devaluación, es lo que él deja. Y si tú mides la renta per cápita justo antes de la devaluación, pues sí, fue muy alta, pero unos días después la renta había bajado casi a la mitad. Entonces, ¿dónde está el mérito de Luis Echeverría? Entonces, ese periodo de la historia de México es de lo más nefasto que ha habido. Además, destruyó una de las personas responsables de la destrucción de nuestro sistema educativo, es Echeverría. En los periodos previos el nivel educativo de México era mucho mejor que el actual. Ahora puedes decir que hay mucha gente titulada, pero con unos conocimientos muy básicos y muchas veces con conocimientos erróneos. El nivel educativo de México hoy en día es muy bajo.
Las pruebas estas de PISA lo demuestran. Hay muy poca comprensión de las matemáticas y muy poca comprensión del lenguaje. Y no olvidemos que se piensa con las palabras. Y si no entendemos las palabras y la construcción de oraciones y frases con las palabras, difícilmente vamos a poder pensar correctamente. Entonces, él es uno de los culpables porque entregó la educación al sindicato. Otra congruencia de López Obrador. Estoy en contra de la corrupción, pero acepto a cualquier priista corrupto a que venga conmigo. Y le perdono nada más entrar, ¿no? Y ahí tenemos a la Elba Ester, un ejemplo de honestidad tremendo. Tenemos a Napoleón Gómez Urrutia, un tipo que le roba a los trabajadores del sindicato, le roba, creo que era el fondo de pensiones o el fondo de ahorro del sindicato de los mineros, y se va a vivir como millonario un montón de años a Estados Unidos, a Canadá. Oye, ¿cómo un tipo que le roba a los trabajadores, tú que dices defender a los trabajadores, vas y lo invitas a tu partido político? Luego hablas de fraude electoral, de que has sido víctima 2 veces de fraude electoral, ¿y a quién invitas a tu partido? A Bartlett. A Manuel Bartlett, el que hizo el fraude electoral de Salinas. O sea, por favor, ¿de qué demonios estamos hablando? ¿Qué congruencia tiene López Obrador? Ninguna. Vamos a una pausa. Está el tema muy interesante. No se vaya. Vamos a continuar después de una pausa.